Hola hermanos, muy buenas tardes, Dios los bendiga. El día de hoy les quiero compartir un tema que es enfrentando el temor de esta actualidad. Y bueno, yo les quiero hablar de la pandemia actual, de lo que está sucediendo. Yo les comento que no debemos de tener temor, pero sí debemos de cuidarnos. Una cosa es tener miedo y otra cosa es no tener miedo. Pero el tener miedo no significa que no debamos de cuidarnos o el no tener miedo. Debemos de cuidarnos nosotros, hermanos, porque estamos enfrentando una crisis mundial, algo que jamás se había visto en este mundo. Por eso yo les quiero decir que ustedes deben de estar siempre preparados y sí cuidarnos y obedecer. Y ahorita vamos a ver más adelante en este pequeño tema, en este pequeño estudio, por qué debemos de cuidarnos. Y bueno, lo primero que debemos hacer, hermanos, el primer consejo que yo les doy es debemos de ser sabios. Sabios para afrontar esta crisis. Pero ¿cómo vamos a obtener esa sabiduría? Bueno, vámonos atrás al Antiguo Testamento y vamos a leer Proverbios, que lo escribió el rey Salomón, el hombre más sabio en esta tierra. Así dice la palabra de Dios. ¿Qué dice, qué dice Proverbios 1.7? Que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Y qué es tener temor? Tener temor no es tenerle miedo a Dios, es tenerle respeto y obedecerlo. ¿Sí? Entonces es lo primero, hermanos. Apúntele bien. Si, yo les pido que traigan una pluma, un cuaderno para que vayan anotando las citas bíblicas. Entonces la primera cita bíblica es Proverbios 1.7, que es el temor de Dios, el principio de la sabiduría. Como ya vimos, no debemos de tener miedo a Dios, sino un respeto, y ese respeto es obedeciendo. Nosotros, ¿por qué vamos a obedecer? Porque así dice la palabra de Dios. Sí. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que escudriñemos las escrituras. Entonces nosotros debemos de leer la palabra de Dios. Es el principio. Y si nosotros queremos obedecer, debemos hacerlo en esta actualidad, en esta pandemia. Apunte el segundo versículo, Romanos 13.1. ¿Qué dice Romanos 13.1? Que nosotros nos sometamos a nuestras autoridades. Y que cree, hermanos, esas autoridades que están ahorita con nosotros a nivel mundial o en nuestro país o en nuestro estado, Dios las puso. Así dice la palabra de Dios, que Dios las puso a esas autoridades. Nosotros debemos de someternos a ellas. Ahorita, qué nos están pidiendo las autoridades? Primero, que nos quedemos en nuestra casa. Hermano, hermana, ¿usted se está quedando en su casa? Debemos de obedecer. Hay gente que sí tiene necesidad de ir a trabajar, como un servidor. Yo tengo que ir, yo trabajo en el seguro, en el hospital 1, yo tengo que ir por necesidad, pero si yo por mí fuera, yo no iría. Pero debemos de, si podemos, quédese en su casa, hermano. Que no se le haga fácil. Yo sé que ha habido el 10 de mayo, hay gente que cumple años y nos da tristeza no ir porque es nuestra familia, pero hay que quedarnos en casa, hay que obedecer a nuestras autoridades, como dice Romanos 13.1, lo que acabamos de ver, someternos a nuestras autoridades. ¿Qué más dice en este tiempo? Que nos pongamos cubrebocas. Usted se pone su cubrebocas cuando va a la tienda, se pone su cubrebocas cuando va al mandado, se pone cubrebocas cuando sale. Hay que obedecer, hermanos. ¿Qué otro aspecto nos dicen? Que cuando lleguemos a nuestra casa hay que desinfectarnos, hay que obedecer, hermanos. Por ejemplo, yo cuando llego de mi trabajo, yo llego, me quito toda la ropa y me meto inmediatamente a bañar. Usted cuando vaya al mandado algo, desinfectese, compre aerosoles, lo que sea necesario, hermano. Pero hay que obedecer. Y una cosa muy importante, dice que no nos reunamos en la iglesia. Ahorita hay muchos hermanos o muchos pastores que desafortunadamente se están reuniendo y dicen, es que Dios nos cuida, es que Dios nos protege. Sí, hermano, Dios nos cuida, Dios nos protege, pero debemos de obedecer a nuestras autoridades. Dice Romanos 13.1, como acabamos de ver.
Apúntele bien, hermanos. ¿Qué vimos primero? Proverbios 1:7. El temor de Dios. Hay que temer a Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Obedecerlo. ¿Y qué es obedecerlo? ¿Se fija cómo todo va encajando? Y ya estamos viendo Romanos 13:1. Y estamos viendo las recomendaciones. Nosotros en este tiempo debemos de obedecer y no reunirnos. Como le comenté, hay hermanos y pastores que se están reuniendo en las iglesias, pero todo tiene una consecuencia. Ellos en algún momento van a tener una consecuencia por la desobediencia, porque están desobedeciendo a Dios, a la palabra de Dios. Porque esta es una prueba que Dios nos está poniendo tanto a cristianos y no cristianos. Por eso yo le invito, hermano, a que obedezcamos la Biblia y pensemos en este temor bíblico, lo que nos dice la Biblia. Y no asustarnos, como les comenté al principio. No debemos de tener miedo porque Dios está con nosotros. De alguna manera nosotros vamos a morir. Si Dios nos llama con un accidente, con una enfermedad como esta pandemia, no debemos de tener miedo. Hermanos, hay ejemplos en la palabra de Dios, en la Biblia, que, por ejemplo, Abraham tuvo miedo. Y en Génesis 15:1, apúntelo bien, Génesis 15:1. Se apareció en una visión a Abraham Dios y le dijo, no temas. Así le dice hoy Dios a usted, no tema, pero sea obediente. Génesis 15:1. Hay otro ejemplo, a Josué cuando tomó la tierra prometida. Josué 1:9, apúntele bien, Josué 1:9. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová, tu Dios. Ahorita estamos en un tiempo que no debemos de temer ni desmayar, hermano. Así nos dice Dios hoy en este tiempo, no temas. Por eso le digo que no debe de temer por esta pandemia. Pero como ya le dije anteriormente, debemos de cuidarnos y protegernos y obedecer a nuestras autoridades que Dios ha puesto en esta tierra para nosotros. En estos tiempos de crisis, por la pandemia, existen varios tipos. Por ejemplo, la económica, la moral, la física y la espiritual. En estos tiempos de crisis, usted está pasando algo. Ojalá que no esté pasando nada de esto. Pero si lo está pasando, yo le tengo unos consejos que usted puede aplicar. El primer consejo y el más importante es tener una comunión con Dios. ¿Y cómo va a tener esa comunión con Dios? Es muy fácil. La primera sería orar sin cesar. Usted no deje de orar de tener esa comunión con Dios. Ore sin cesar, todo el día. Puede platicar hasta con los ojos abiertos, en su trabajo, en su casa, en donde quiera que usted esté. La segunda es escudriñar la palabra. No solamente leerla, sino escudriñarla. Es muy importante, porque Dios nos va a hablar de esa manera. El tercer aspecto es escuchar alabanzas. Usted ponga alabanzas, escuche sus cantos de Dios, para que usted se alimente espiritualmente y su espíritu sea fortalecido. También usted puede escuchar la voz de Dios por medio de predicaciones, de hermanos, principalmente de hermanos de la iglesia que comparten. Pero usted no se fije solamente, es que el miércoles o el domingo van a predicar y me enfoco en esa predicación. No, por eso también le quiero recomendar que tenga sus devocionales en familia. Si usted vive solo, puede hacer su devocional en su casa. Si tiene una esposa, hijos o algún hermano, pueden hacer devocionales juntos, diario. En la noche, en la mañana, haga devocionales, escudriñe la palabra, ore. Y bueno, hermanos, es muy breve este tiempo y yo le quiero dar una conclusión de lo que le acabo de comentar. Lo primero sería tener el temor de Dios. Ya lo vimos. Tenga ese temor de Dios, porque es el principio de sabiduría, para que usted sea sabio en este tiempo que estamos pasando. El segundo aspecto que le quiero mencionar es obedecer la palabra de Dios. Obedézcale, hermano. Ya le dije cómo.
obedezca la palabra para que Dios le hable y pueda hacer maravillas, porque este tiempo va a pasar. Acuérdese que estamos en este tiempo, es efímero, es pasajero. Estamos ahorita y no sabemos cuándo Dios nos llame a su presencia. Por eso, obedezca la palabra de Dios el tiempo que usted esté aquí. Y hay algo muy importante que es el tercer punto, es poner en práctica lo aprendido. Lo que usted haya aprendido en esta pequeña predicación, en este pequeño devocional, póngalo en práctica. Lo que usted aprenda con la escudriña de la palabra, póngalo en práctica. No importa que esté encerrado o que esté en su casa. Y el cuarto punto y último es seguir los consejos prácticos que hemos visto. Es un gusto compartir la palabra, hermanos. Yo quiero hacer una oración, una pequeña oración para este tiempo, hermanas y hermanos que estamos pasando, y que tome las cosas en serio, porque es algo de verdad que está sucediendo. Yo en lo personal lo estoy viviendo en mi trabajo, lo estoy viendo. Hay gente que en este tiempo todavía no cree que esto existe, pero esto existe y es una realidad, es nuestra realidad que en este momento estamos pasando. Pero con la ayuda de nuestro Dios y con esa sabiduría que debemos de tener y que Dios va a poner en nuestro corazón, podemos salir adelante. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú pones a las personas y a los medios para guardarnos de esta crisis, de esta pandemia. Te queremos pedir por toda la iglesia, por todos los hermanos, por todo el mundo, mi Señor, para que ellos sean obedientes, sobre todo en estos tiempos, más a tu palabra. Que como pueblo de Dios oremos, nos unamos, leamos la palabra y sobre todo la pongamos en práctica para nuestra vida. Que tú nos ayudes y nos des fuerza y fortaleza a todos y cada uno. Te pedimos que tú nos des esa sabiduría del cual habla en tu palabra el libro de Proverbios. Ese temor que es un amor, es una obediencia hacia ti, mi Padre. Te pedimos que nos ayudes, nos des fuerza, nos des fortaleza y que ayudes a cada una de las familias que pertenecemos a este cuerpo. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.